entrevista sencilla que nos va a hablar acerca de las amenazas que tienen las abejas y estrategias para su conservación, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿conoces esta planta? No. ¿La has visto alguna vez? Yo estoy seguro que sí. El asunto es que no nos detenemos a observar con cuidado. ¿Eres de Tuxtla? No. ¿De dónde eres? Tapachula. De Tapachula. Ah, segurito que la has visto. Esta cosa es el tulipán africano o tulipán de la India. Esta planta, ¿de dónde crees que sea originaria? ¿De acá? Dije No. tulipán africano, tulipán de la India, no uso de Xochimilco, ni de Tapachula, de Nicapa, ni de... ¿De dónde será originario? De África. ¿De África? De África, muy bien. En el caso del tulipán africano, en su lugar de origen, desarrolla un néctar atractivo para aves y para murciélagos. Estos son sus polinizadores reales, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre con el néctar que produce y que puede ser atractivo para las abejas? Este néctar es tóxico para los insectos. Entonces, a las aves y a los murciélagos no les va a hacer nada, pero en el caso de las abejas, las termina matando, ¿de acuerdo? Esta especie fue introducida en México en los años 40 del siglo pasado y se difundió por 16 estados de la República para poder adornar parques, jardines, etcétera, en las ciudades. El detalle es que con el néctar que genera tóxico está afectando a nuestras abejas nativas. Aquí hemos estado haciendo un estudio, ¿no? Y por ejemplo, este es solo un día de estudio. Aquí tenemos los datos, ¿no? Tenemos el 19 de diciembre del 2025. Fueron 2012 flores revisadas, ¿no? 296, 97 abejas y 2 apis. 2 apis que son 2 de estas, ¿sale? Pero todas las demás fueron abejas nativas. Y eso solo fue en un día, ¿sale? En otro día pues tenemos estas, ¿no? Esta tenemos que 16 de diciembre y así nos vamos, ¿no? Desde octubre hasta marzo más o menos, ¿no? Entonces, con esto estamos teniendo un impacto serio sobre la población de abejas nativas. ¿Y cuál es el impacto real? Seguramente te habrán dicho en la escuela que esta abejita pues poliniza y nos ayuda a tener miel, etcétera, etcétera, ¿ok? Ciertamente poliniza, ciertamente ayuda a tener miel, pero el asunto es que esta abeja es una especie exótica. ¿Sabes de dónde es? ¿De dónde será la abeja europea? Europea, dijo. Abeja europea, ¿de dónde crees que es? En Europa. En Europa, así es, ¿no? De ahí viene, pero bueno, también tiene otras subespecies en lo que es Asia y África. Esta especie la trajeron los conquistadores para poder producir miel, ¿de acuerdo? Pero es una especie que no pertenece a este sitio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta especie que tanto se ha dispersado en el mundo y trabajada fuertemente aquí en el sur de México para la producción de miel, es una especie que combate muy agresivamente las especies nativas. Es como si fueran los españoles contra los aztecas y los mayas, ¿no? Entonces, en el caso de esta especie, llega a poder, al ser muy competitiva, lo que va a ocurrir es que aleja de zonas de anidación y de zonas de alimentación a las especies locales. ¿Cuál es el problema? Que esta especie no cuenta con todas las adaptaciones necesarias para poder ser un polinizador tan eficiente. ¿Y eso a qué se debe? A que los polinizadores nativos se están siendo desplazados por las adaptaciones que tiene como un excelente polinizador son para África, para Europa y para Asia. Ahí los bosques y las selvas son distintos a esta, ¿de acuerdo? Entonces esta especie no cuenta con lo necesario para ser un polinizador tan efectivo en este territorio, ¿de acuerdo? Y está afectando a los que sí. Entonces es una abeja que produce miel, pero que en términos de impacto ecológico a largo plazo puede tener efectos negativos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos esta planta y tenemos a esta abeja. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger a las abejas? ¿No? Uno piensa, pues consumamos miel, claro. Ahora tomemos en cuenta que la mayoría de las abejas son especies solitarias. ¿Sabes cuántas especies de abejas hay en el mundo? Deberías, te vi por esa mesa. Unas 200. En Chiapas hay 612 especies. En México hay unas 2.000 a 2.500. En el caso de
del mundo tenemos hasta 20.000 especies de abejas. 17.000 de estas son especies solitarias, no producen miel, pero tienen una labor polinizadora sumamente importante. Pues se pasaron por allá, a lo mejor vieron las abejas de las orquídeas. Sí. Eso solo por decir un ejemplo. Las abejas de las orquídeas están tan intrínsecamente, es decir, tan juntas en su proceso de simbiosis con ciertas plantas, que si esas abejas llegan a desaparecer, las plantas desaparecen porque no tienen otro vehículo de reproducción. Pueden haber otras abejas, pero aquella que cuente con la estructura necesaria para poder acarrear el polen de las orquídeas va a desaparecer. ¿Sí? Entonces se necesitan las abejas para la naturaleza. Exactamente. No tanto por la producción de miel, se necesitan por los procesos de polinización. Las abejas polinizan hasta el 85% de la vegetación mundial, ¿de acuerdo? Sin abejas no hay esos vehículos de reproducción, ¿de acuerdo? Entonces, si esto lo traspolamos no solo a la parte que es el bosque, sino a la seguridad alimentaria, ahorita hablamos de las orquídeas. De las orquídeas está la vainilla, es decir, se van esas abejas y la vainilla ¿no? Entonces muchas personas lo que han optado por hacer en algunas crisis es agarrar cotonetes y así polinizar las flores, pero realmente es pérdida de tiempo, esfuerzo, el resultado no es tan eficiente como el que hacen las abejas ya gratis, ¿no? Sí. Entonces esos son los impactos, pero regresando al tema de las abejas solitarias, muchas de ellas siendo oligolécticas y que se especializan en ciertas plantas, pues bueno, ¿quién las ayuda a ellas si no producen miel? Tenemos estos que son hoteles para abejas, ¿no? O hoteles para insectos. En el caso de estas estructuras, uno las puede hacer en casa, ¿no? En las zonas urbanas recordemos que ya faltan muchos árboles, ¿no? Y los hoteles para abeja constituyen una herramienta que podemos nosotros adoptar para poder ayudar a estas especies de abejas solitarias que ya no cuentan con sustratos adecuados en la urbe para poder reproducirse. Si pasaste por aquella mesa, recordarás que las abejas anidan luego dentro de los árboles. Bueno, Sí. los hoteles para abeja lo que hacen es replicar esas oquedades, ¿no? Esto es con bambú. Si no tenemos ese recurso disponible, podemos agarrar una madera, eso sí que tiene unos 20-25 centímetros de ancho, ¿no? Y ahí vamos a utilizar un taladro con diferentes calibres de broca para hacer diferentes tamaños de huequitos. Pues ya viste que hay variedad en tamaños en las abejas, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a poner preferentemente debajo de una cornisa para que esté protegido del agua y con la vista hacia la luz, ¿no? De esa manera nosotros vamos a proveer un recurso para reproducción de las abejas solitarias. Podemos también generar jardines polinizadores, informarnos cuáles son las plantas nativas, poder cultivarlas, incluso sacarles doble beneficio. En algún momento algunas plantas que tenemos aquí se pueden utilizar en la herbolaria para hacer un té, para hacer un ungüento, las podemos cultivar en traspatio y al mismo tiempo su flor les está proveyendo recursos alimenticios a las abejas, ¿de acuerdo? Esa es otra que podemos hacer. Una pregunta. Sí. Por lo regular, bueno, en las partes de las ciudades, la mayoría cuando ve un panal de abejas, pues le da miedo de, Sí. rápido lo van a matar, ¿no? Sí. Pero en este caso, como usted comenta, ¿no? De que se debe, para poder ayudar a las abejas, construir estos hoteles, ¿no? Todas las abejas, no, prácticamente todas las abejas no son como una plaga, ¿no? O sea, no debemos de verlos como insectos como nocivos, ajá. Y ahí lo recomendable es hacer este tipo de hoteles, ¿verdad? Si la inquietud es cómo van a reaccionar las abejas, aquí les va. Sí. Esta abeja es la que generalmente causa temor, la exótica. Sí. ¿De acuerdo? Y es la que genera luego los panales que generan cierto temor. Ajá. Si yo me pongo a pensar, bueno, si tengo aquí, voy a promover que lleguen abejas y me van a picar, no es el caso. ¿Por qué? Esta es una especie social. Estas son para especies solitarias. ¿Qué es lo que tienen las especies solitarias? Aunque ellas puedan picar, el asunto es que como están solas, a la menor sensación de amenaza, salen disparadas, son muy recelosas de su espacio, entonces, pero no en el sentido que van a atacar, sino que van a huir, ¿no? Entonces, en este caso, estas sí se defienden en grupo,
va una y se van encima todas, ¿no? Pero en el caso de esto, yo lo puedo poner de manera muy segura, incluso adentro de mi cuarto, si está pegada a la ventana, puedo colocarlo por dentro. Y lo que voy a ver es un espectáculo donde van a llegar abejas grandes, abejas chicas, abejas con polen en las patas, abejas con el polen en el vientre, unas verdes, otras negro con amarillo, otras todas negras, otras más amarillas, rayadas, y comportando hasta diferentes materiales. Unas van a meter hojitas, otras van a traer barrito, ¿no? Pero lo que sí es que debo cuidar la distancia para que yo pueda disfrutar de eso, porque si me acerco mucho, las voy a espantar. Sí, claro. Se van a ir, ¿no? Entonces la idea, o sea, no teman esa parte de que las abejas los vayan a atacar, porque estas son otras especies de abejas. El detalle es que hemos concebido el mundo de las abejas en una sola especie. Sí, claro. Y si hablamos de 20,000, estamos hablando de 20,000 formas peculiares de comportarse. Esta forma corresponde a una minoría dentro del grupo. Y dentro de este mismo grupo están los meliponinos, que son abejas sin aguijón, ¿no? Que aunque son sociales no pueden picar. Las que conocemos como enredapelo, piruchilla, gongo, congomecha, cojacabeza, esas son, ¿no? Y hablando de la miel, justamente es otra de las estrategias, ¿no? Hablábamos de esta especie que es exótica, ¿no? De los problemas ecológicos que tiene a largo plazo, pero hay que reconocer que en determinado momento representa un usufructo muy importante para las familias en el sur de México. Entonces el caso aquí no es combatirla, ¿no? Es fortalecer las estrategias de conservación de las otras y que esta pues siga apoyando la economía a través de la miel que produce, ¿no? A veces nos preguntan acerca de la miel por el color, porque si está buena o no, si es original o no. Hay mieles que pues ya se ve donde les meten agua, ¿no? Esta pues no tiene mucha densidad, siendo miel de apis, ¿no? En el caso de estas también son delgadas, ¿no? Pero estas son de meliponinos, ¿no? Entonces hay que saber bien qué miel, y eso sí, esta miel tarda mucho en producirse. Estas abejas producen los meliponinos, que son las abejas sin aguijón, tardan en producir 1 litro de miel de 1 a 3 litros en un año, mientras que las otras especies, la apis produce 30 litros en un año, ¿no? Entonces es entendible porque se ha trabajado mejor con esta que con estas, aunque estas eran las especies que manejaban los mayas. Ahora bien, con los meliponinos hay que tener ciertos cuidados, voy a llamarle así, con respecto a la miel que consumimos, porque hay meliponinos que utilizan las heces de animales para poder construir sus nidos, ¿no? Que son el caso de los que anidan en tierra. Pero los que anidan en árbol, como la melipona becky, esos meliponinos pues sí producen una miel súper valiosa. Y esa miel de hecho no se utiliza para tratar dolor de garganta, esa se utiliza para tratar padecimientos oculares. Entonces tenemos conjuntivitis, cataratas, carnosidad, esa es la miel. Es bueno para eso. Excelente. Pues muchas gracias por la información. No, a ustedes por su tiempo. La verdad, vamos a subirlo igual, tenemos un canal de YouTube. Y vamos a